la forma más vulgar de expresar la función. Los anatomistas de antaño, en verdad 2500 para adelante, describían ya los riñones, ¿no es verdad?, con su particularidad, con particular forma, ¿no es verdad? Y describían ya, como ustedes pueden ver en esta imagen, que era un órgano altamente irrigado. Cada microsegmento, cada segmento que daba luz a un microsegmento, como pueden ver aquí, estaba intrínsecamente en su totalidad de longitud irrigado. No había ni un segmento al que no encontremos arteria. Esto era particularmente importante porque es así como se daban cuenta, porque se llama este tubo que comunica con la vejiga. Ureter. La uretra es abajo. Se acaba con A, es abajo. No tiene letra al final, es ureter. Entonces, el ureter, que es el que está al lado del riñón, ¿no?, desembocaba en la vejiga, y sin embargo, ya los anatomistas se daban cuenta que había alta irrigación en el riñón. Por lo tanto, cualquiera que pueda decir 2 más 2 es 4 se daba cuenta que la orina era producto de algo que hacía este riñón por la sangre. Y la verdad es que es exactamente eso. Como pueden ver aquí, este es un elaborado sistema de filtración de agua. Esto es exógeno. Sin embargo, el riñón puede hacer esto con los metabolitos que nosotros encontramos del producto de, ya sea verdaderamente un metabolito, como ¿qué metabolito? ¿Qué es un metabolito? ¿Quién puede decirme uno? La creatinina, ¿no es verdad que es un metabolito de los músculos? Tenemos la urea, que es un metabolito de las proteínas, y así, y así, y así. Todos esos se iban por la orina. Entonces tenemos, ¿no es verdad?, la primera función, que es muy caso, ¿no?, que es la filtración. ¿Y qué filtra el riñón? Sin embargo, aquí hay una particularidad, ¿no es verdad? Cuando estamos llevando metabolismo, fisiología celular, habíamos visto que la filtración se daba a través de propiedades bioquímicas, a través de las propiedades del tamaño de las moléculas y a través de propiedades del peso de las moléculas. Moléculas muy grandes o moléculas muy pesadas eran muy difíciles de filtrar. Y finalmente estaba el último, que eran las cargas eléctricas. Entonces, sustancias pequeñas con cargas eléctricas adecuadas fácilmente son filtradas. Y otras moléculas, como las proteínas, por ejemplo, son difícilmente filtradas. Por lo tanto, por naturaleza, sabemos que encontrar proteínas en la sangre es anormal, pero no es tan anormal. Hay un índice normal, un índice patológico, como todo en la vida. ¿Hay sangre en la orina? Sí, sí hay pequeñas cantidades, muy pequeñas. Pero hay un índice normal y hay un índice patológico. Ahora, ¿hay glóbulos blancos en la orina? Sí, hay un índice normal y hay un índice patológico. Todos son filtrados. ¿Listo? La filtración se da para llevar a una segunda, a una función secundaria y una función terciaria. Pero aunque estamos diciendo secundaria, quiere decir que no es menos importante, quiere decir que es producto de esta función. La primera función, que es característica del riñón por encima de la vía digestiva, por ejemplo, es la excreción. Todo lo que se queda en la vía de filtración posteriormente se excreta. Si algo se excreta, si hay la explicación de que se excreta, quiere decir que hay un índice que corresponde a la función que es su contraparte, que es la reabsorción. Y finalmente, el último índice, que es producto del riñón intrínsecamente, que también funciona como cualquier órgano hormonal, además de que también puede durante la vía urinaria perder más sustancias, la secreción. Entonces, cuando normalmente nosotros estamos hablando de que, cuando yo les digo, a ver, cuando yo les decía tropotropismo, hablábamos de la propiedad del corazón de contraerse todo al mismo tiempo. Pero si yo les digo excreción, entendemos como la función del riñón de utilizar lo filtrado y perderlo ¿dónde?
forma de origen. Entonces esas palabras tienen un significado, tanto como las funciones cardíacas tienen un significado, las funciones renales también tienen un significado. Le damos el significado de acuerdo al órgano, porque si digo excreción de la vía digestiva, ¿de qué estoy hablando? Esa es fecal. Pero si estoy hablando de excreción renal, estoy hablando de origen. Perfecto, la reabsorción y la secreción. Las otras funciones, vamos a cambiar de color para que no se confundan, porque estas son las funciones renales intrínsecas, es decir, asociadas a su morfología, es decir, todo su componente, no es verdad, el que podemos determinar con inmediatez cuando hablamos del riñón, son estos. La siguiente función altamente relevante es la secreción de esta hormona. Cuando nosotros hemos llevado nuestra primera clase, habíamos dicho, es un sinsentido pensar que los órganos trabajan cada uno por su cuenta. Y les voy a explicar por qué. Vamos a dibujar unos pulmones. Y aquí un hueso. Digamos que es un hueso. Entonces, eritrocito. La eritropoyetina, ¿qué es? Es la hormona que estimula ¿qué cosa? Producción de eritrocitos. ¿Qué es la eritropoyesis? ¿Dónde? Perfecto. ¿Y cuál es el estímulo? ¿Cuál es el estímulo? ¿Bajo conteo? Falso. Porque si no, ¿por qué las personas obesas son rojas? Están alimentándose, entre comillas, no. Sin embargo, son rojos. Por eso hay que ver el órgano más allá de su función. El estímulo para que haya eritropoyetina es este. Entonces, si se enferma esto, tiene un estímulo aquí, esto, aquí. Y este tiene un estímulo que viene aquí, y este hace esto. Es un craso error estudiar al órgano por sí solo. Muy craso. Lo que ustedes están viendo aquí, por ejemplo, ¿cómo se llama la enfermedad en la que hay muchos glóbulos rojos? Poliglobulia, policitemia es cosa, policitemia es otra. Pero está bien, o sea, sí, la policitemia sí hay proliferación, pero cuando están diciendo policitemia, por ejemplo, yo digo policitemia vera, ya estoy hablando de un mecanismo. Ya está intrínseco el mecanismo. Lo que ustedes están viendo aquí es la poliglobulia. En este caso, ahora es un criterio diagnóstico, por ejemplo, del síndrome metabólico. A ver, por un punto entero de la nota final, ¿cómo disminuye el oxígeno en el síndrome metabólico? ¿Qué hace? ¿Cómo es? ¿Por qué tenemos un criterio hematológico en una enfermedad de insulina y ácidos grasos? No se preocupen, pero están estudiando, porque el síndrome metabólico, ¿cuál es uno de sus criterios? Perímetro abdominal. Y si tienes un perímetro abdominal muy grande, cuando te echas a dormir esa grasa se sobrepone tu pulmón no se expande bien y entonces el síndrome metabólico te produce poliglobulia secundaria, no primaria. Ahora para eso ser doctor, ¿no? Entonces, la función de la eritropoyetina, la siguiente función, muy importante. Nosotros tomamos sol porque la vitamina D, que es el colecalciferol, solo cuando nosotros entramos en contacto con la luz solar, mueve 1,25-dihidroxicolecalciferol, también llamada vitamina D activada. Esta síntesis de 1,25-dihidroxicolecalciferol, ¿saben qué órgano la da? Entonces, no es extraño que el paciente renal tenga hipocalcemia, por si acaso. Y no es extraño que el paciente renal sea anémico. Y no es extraño que el paciente renal no orine. Y no
no es extraño que el paciente renal tenga edemas, pero tiene líquidos. Entonces el paciente renal no es así de, si no le funcionan los riñones y no puedo orinar. Y no es poco frecuente que el paciente renal también tenga toxicosis ureica, porque no puede, que es un claro signo de insuficiencia renal, la escarcha urémica, los pliegues de la cara, es eritematoso, por el cristal de ácido úrico que se le va coleccionando en los codos y en los pliegues. ¿Y a qué huele el paciente? A orina, como después de los prestos, así huele a miedo. El riñón es un órgano retroperitoneal. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentra. O sea, sí, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Pero qué significa eso? ¿Es un órgano abdominal? No, no es un órgano abdominal. Quiere decir que es un órgano que se encuentra en el tronco abdominal, pero no es un órgano del abdomen. Eso quiere decir. Por ende, los abordajes quirúrgicos, los abordajes imagenológicos y los abordajes de toda índole no se hacen por delante. Ustedes ya saben eso, no vean, anatomistas han llevado el cuadrilátero de Greenfeld y todo lo demás de anatomía, ¿no? No voy a hacer eso. El riñón tiene una particularidad aparte de su forma, que es sus medidas. Mide 12 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho, 3 centímetros de grosor. Eso te lo enseñan en anatomía por joder, porque yo quiero. No, porque cuando el órgano en cuestión se inflama, mide más de 12 centímetros, y mide más de 3 centímetros, y mide más de 6 centímetros. Es un claro signo de inflamación. En cambio, cuando está atrofiado, como la insuficiencia renal crónica, mide menos de 12 centímetros, y mide menos de 6 centímetros, y mide menos de 3 centímetros. Entonces, cuando te han dicho las medidas del riñón, era por joder. Era para que tú con un ecógrafo determines si hay un proceso inflamatorio agudo o un proceso de degradación con una imagen. Entonces, para eso sí. Como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, ¿no es verdad? Los riñones tienen una irrigación macroscópica y una irrigación microscópica. La microscópica es esta que vamos a trabajar en un momento más. Y la irrigación macroscópica dada por la arteria renal y la vena renal. Perfecto, no hay ninguna dificultad. Las arterias renales se distribuyen posteriormente en una que ingresa y la arteria en la que sale, la vena, que es la que está recogiendo el drenaje venoso. Como ustedes están viendo en esta imagen, sin embargo, la unidad funcional que corresponde a nuestra nefrona se encuentra en la periferia del riñón, es decir, es el centro, es la periferia. La periferia corresponde a la corteza renal, donde se encuentra la unidad funcional. La corteza renal. A la corteza renal le continúa a la nefrona le continúa el túbulo colector. Fíjense el diámetro del túbulo colector. Dentro de las unidades microscópicas es bastante grande. Ocupa toda la médula renal. El cáliz menor que conlleva al cáliz y la pelvis renal. Entonces, aquí hay, desde que ya nos está diciendo que hay unidades que funcionan más que otras en relación al índice de filtración de sangre, que trabaja con una sustancia. ¿Con qué trabajará? Se los presento. Muy bien. Como pueden ver, la irrigación del riñón, en verdad, está ingresando por la apertura específica al vaso sanguíneo arterial, el vaso sanguíneo venoso y el uréter. Esta unidad de ingreso y de salida se llama ilio renal. No hay ilio pulmonar, el ligamento de raqueta. Aquí no hay ligamentos. ¿Por qué no hay ligamentos? Porque ya se encuentra suspendido por las vísceras retroabdominales, que son la columna vertebral y el tejido adiposo. Es por eso, por ejemplo, que las personas que tienen trastornos alimentarios como la gente que vomita, que se llama bulimia, y los que se privan de alimento, que se llama anorexia. Cuando te privas de alimento empiezas a quemar tu grasa y la grasa se acaba y genera tosis renal, caída del riñón, que es una complicación renal muy frecuente de esas dos enfermedades que se ven en la psiquiatría, por si acaso.
Entonces tenemos una unidad funcional vascular y una unidad funcional profunda, que es la unidad verdaderamente funcional renal, que en conjunto trabajan para filtrar, excretar y reabsorber la sangre y sus contenidos, que son los contenidos de la sangre los que determinan las variables, las que aumentan o disminuyen cuánta sangre ingresa o sale. La cantidad de sangre que ingresa al riñón utiliza este índice que se llama tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular se modifica de persona a persona, pero nosotros utilizamos valores estandarizados que equivale a 60 ml kilogramos hora, es decir, son 60 ml por cada hora que pasa, que corresponde a 1,33 ml kilogramos segundo, porque 1,33 llega a casi 99 para la hora. Muy bien, vamos con la unidad funcional, que es la nefrona. La nefrona, no es verdad, tenemos esta distinción que corresponde a la verdadera nefrona y la continuidad a la corteza, en contraste al túbulo colector en su continuidad con la médula renal. Cada uno de estos entonces tiene una particularidad, que es que habíamos visto en fisiología general, ¿no es verdad?, que había tipos de transporte, y estos tipos de transporte están nuevamente presentes en nuestro proceso renal. El primer tipo de transporte, que se llama difusión, eso es lo que vamos a observar. Perfecto, no hay ningún problema. El segundo grupo de transporte, que ahí sí entra, digamos, la proliferación de proteínas, que corresponde a la difusión facilitada. Ahorita vamos a ver cómo funciona. En la siguiente clase vamos a ver cómo funciona la difusión facilitada. Y finalmente, el integrador de la función posterior a la función, que corresponde a las bombas, o de potasio, o de cloro, lo que ustedes más rápido tengan, para eso. Entonces, básicamente nos está diciendo, ¿no es verdad?, que funciona de la siguiente manera, la nefrona. Hay los que se mueven por difusión simple, se entran nomás, ¿y hacia dónde se entran? Entonces al vaso sanguíneo. Y tienen que pasar, sin embargo, por el lumen del túbulo renal, que está aquí. Todo lo que se queda aquí se pierde en forma de, y todo lo que se devuelve a la sangre se ¿por qué se dice reabsorbe? Las sustancias que se reabsorben, tú ya las absorbiste. Agarraste y absorbiste en tus intestinos sal, glucosa, lo que ustedes más rápido tengan. Y posteriormente se salió de la vía vascular, que no está en el vascular. Está aquí. No está en el medio en el que estaba. Sin embargo, posteriormente se volvió al cuerpo. Eso se llama reabsorción, absorción. Ok, no se llamaría absorción primaria y secundaria, pero no es así porque salió del medio en el que se encontraba en su totalidad. Bien. Cuando nosotros vemos, ¿no es verdad? Tenemos primero esta unidad que corresponde a la cápsula de muy bien. La cápsula de Bowman le continúa, ¿no es verdad?, con lo contorneado proximal, el adyacente, el ACDP, el túbulo contorneado distal y el túbulo contorneado. Aquí hay una particularidad, sin embargo. Tenemos ya la unidad. Habíamos dicho unidad vascular y unidad funcional. ¿Cuál es la unidad vascular? Los vasos sanguíneos. Dentro de esos vasos sanguíneos que hemos visto macroscópico, ahora vemos microscópico, que se va a dividir. Vamos a tener una unidad de ingreso que corresponde a la arteriola. Todo lo que está en movimiento, todo estímulo que genere la respuesta inmediata se llama aferente. Y la respuesta se llama inferente. Eso es muy importante para cuando estén llevando neurología. Entonces tenemos una arteria que es la eferente. La aferente y la eferente son la misma arteria. ¿Con qué diferencia? Que ingresan aquí en toda una enredadera de vasos sanguíneos y le continúa a la eferente. El mismo vaso sanguíneo. Pero hay una particularidad. La arteriola aferente es la que va a mover las sustancias hacia el túbulo, hacia la luz del túbulo. Mientras que la arteriola eferente, como están viendo en esta imagen, está acompañando a la nefrona y al túbulo colector.
Entonces, ¿cuál va a ser cuál? Va a ser una que va a estar a favor de la filtración, que va a ser la aferente. Y va a haber una que va a reabsorber lo que necesitemos, que va a ser la aferente. La aferente lleva las sustancias a que sean filtradas y la eferente acompaña todo el túbulo. Esta vez es solo la arterial. Todito esto acompaña la arterial eferente para reabsorber lo que corresponde a reabsorber. Una aferente a favor de la filtración y una eferente que genera reabsorción. Lo que se quede dentro del túbulo es excretado. Las secreciones son otra cosa. Excreción es la orina. ¿Ya? Bien, perfecto. Entonces, dentro de esta unidad, de verdad tenemos entonces la arteriola aferente. O bueno, cápsula de Bowman, arteriola aferente y la arteriola eferente. Falta una cosa, las células mesangiales, que tienen por objetivo secretar el factor de sobrevivencia leucocitario secretario. No. ¿Qué secreta? Renina, después estimula la angiotensina, luego el angiotensinogen, angiotensina 1, 2, ACE converter y al 2 se llama eje. El factor, la interleucina 2, para que nadie se equivoque nunca más, es el factor de supervivencia leucocitaria. ¿Alguna vez han escuchado la palabra AINE? ¿Qué significa? Antiinflamatorio no esteroideo, quiere decir que hay antiinflamatorios esteroideos, quiere decir que hay antiinflamatorios que tienen enlaces ésteres, quiere decir que hay antiinflamatorios que están hechos de grasa éster, son ésteres sus enlaces, por lo tanto debe haber sustancias antiinflamatorias que generan una disminución del proceso inflamatorio que están hechas a bases de grasa, como por ejemplo el cortisol. Y si yo saco cortisol de tu cuerpo, lo puedo hacer, le puedo añadir aminoácidos y lo vuelvo un antiinflamatorio esteroideo como la dexametasona. Entonces, para procesos inflamatorios sépticos, como yo necesito que se quede la inflamación ahí, le doy paracetamol, que tiene analgesia antipirética, pero tiene pobre efecto antiinflamatorio. La inflamación permite que las bacterias se queden localizadas. Entonces, no le doy dexametasona. ¿Pero por qué no le doy dexametasona? Porque cuando se pasa el proceso inflamatorio y las bacterias empiezan a recorrer la sangre, el factor leucocitario leucocitario se inhibe en la presencia de la dexametasona del cortisol y tu inmunidad, ¿qué le pasa? Entonces, ¿le damos a las infecciones dexametasona? No, le damos, que para eso se ha inventado, antiinflamatorio. El vaso sanguíneo del riñón tiene este tapiz, esta proliferación del tejido especializado que corresponde a su barrera de filtración, que es única. Si bien hay tejidos que también pueden filtrar las sustancias, como por ejemplo el cartílago y las células ependimarias que filtran la sangre para hacer líquidos suprarrenales, este tapiz es especial porque está compuesto de las siguientes estructuras que los otros no tienen. El primero es la luz del capilar, es decir, la luz del vaso sanguíneo. La segunda es la parte más gruesa de la barrera de filtración, que es la membrana basal. Y finalmente, la que le da la especialidad a esta unidad funcional, los procesos podocitarios o los podocitos, que son verdaderamente células. Cada uno de estos cumple una función específica. La luz capilar, ¿no es verdad? La luz capilar es esta unidad que está llena de poros porque el vaso sanguíneo es trabecular. Cuando el proceso está abierto, las trabéculas se separan y es más fácil que las sustancias la atraviesen. Sin embargo, la trabécula siempre está abierta si la membrana basal es tensa y le mantiene con un grado de rigidez más laxo que el resto de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esta barrera de filtración es más laxa que el resto, por lo tanto filtra más o menos. Entonces filtra más o menos en un índice de tiempo. Por lo tanto, podemos deducir que el riñón nunca deja de filtrar. Nunca. No importa si estás durmiendo o estás parado, nunca deja de filtrar. Porque nosotros tenemos un índice de tasa de filtración glomerular que se basa en ml por unidad de tiempo.
Y esa unidad de tiempo específica de la tasa de filtración glomerular está explicada con su particularidad en relación a su composición de la membrana de filtración. Es decir, la unidad, sin embargo, tiene esta finalidad. Tenemos el túbulo contorneado, la nefrona, que muchas veces acaban en la misma unidad que corresponde al túbulo colector. El túbulo colector, ya les voy adelantando, lo único que absorbe es agua. Lo único que absorbe. El resto de las unidades, el resto de las sustancias, se van determinando de acuerdo a la regla de la difusión facilitada. ¿Cuál era la primera regla de la difusión facilitada? La primera regla es que goza de estéreo. Entonces, estereotipicidad quiere decir que si hay una proteína que reabsorbe sodio, solo, y si hay una proteína que reabsorbe glucosa, solo, y esas proteínas están distribuidas en cada segmento, porque no pueden proliferar el mismo tipo de proteínas en una célula, tienen que ser distintas. A menos que estemos hablando de células inmunológicas, que como están hablando de interleucinas, me imagino que dominan, pero eso es para otra cosa. La unidad, sin embargo, aquí está, fíjense. Entonces esto es corteza y esto es todas estas unidades, ¿no es verdad?, tienen la misma función. Si bien las sustancias con las que trabajan son distintas, la función es la misma. Toditas estas. Esta y esta van a par, y van en la ley. Pero esto y esto, porque después vamos a ver esto. Pero esto y esto, se repite este fenómeno en toda la totalidad de la nefrona, en todito. E incluso se reproduce en el túbulo colector, porque si bien se reabsorben las sustancias por difusión simple, cuando tenemos un requerimiento muy grave, la sangre, el agua se reabsorbe por difusión facilitada. Es decir, nace una proteína que reabsorbe agua. Eso es diciendo. Pero vamos a ir viendo con calma. Se los presento, aquí están los valores de acuerdo a cantidad. Entonces, en un promedio, se filtran 180 litros de sangre al día. Si bien es un circuito abierto o cerrado de la sangre. Cerradísimo. Entonces, siempre filtramos los mismos litros de sangre sin parar, no hay distinción. Pero si tuviéramos que decir cuántos litros son en su totalidad, son en un promedio. Yo mido 1,83 m y peso 85 kilos. ¿Usted cuánto mide? ¿1,50 ahí? Entonces, ¿ustedes creen que filtramos lo mismo de vida? No. Es lo primero. Lo segundo, la señorita debe tener hormonas sexuales femeninas, quiere decir que sus vasos sanguíneos son más laxos y son más dilatados. Los míos no. Entonces, un mundo de variables que, gracias a Dios, alguien ha encontrado un punto intermedio para todo. Porque además, si yo traje ahorita una persona de raza negra, que entre yo, como está mi doctor, así una cosa de les garantizo que aunque midiera y pesara lo mismo por el hecho de ser negro, no filtraría lo mismo que yo. Porque a medida que vayamos avanzando van a ver que cuando veamos las fórmulas que calculan esto, que son las fórmulas del MDRD1, bueno, ahí ya está MDRD7 y la fórmula de Cochrane, que 140 menos se da por peso dividido entre 72 por creatinina plasmática, se modifica si es mujer o si es negro. Y el MDRD7 se modifica si es mujer o si es ¿Ven negros aquí? Ok. 180 litros por litro. El 180 representa el 100% del volumen. Y este 100% de volumen tiene que mantener una osmolaridad en la vía urinaria de 300 milimoles. ¿Cuál era el valor normal de la osmolaridad plasmática? 280, 270, 310. 310 ya es bastante osmolaridad. Es bastante osmolaridad. Si bien está dentro de lo normal, es osmolaridad muy alta. ¿Y a qué se debe eso? Sencillo. A que en este pequeño segmento del cuerpo se concentran todas las sustancias con toda la cantidad de proteínas posibles. ¿A qué me refiero con eso?
La presión hidrostática y la presión oncótica, ambas se encuentran aquí. ¿Por qué la presión hidrostática? Porque están llegando agua con sodio, potasio, cloro, magnesio, bicarbonato, todas las sustancias. ¿Y por qué la presión oncótica? Sencillo. ¿Qué es esto? Una célula. Una célula con gran concentración de proteínas. Entonces, presión hidrostática que llega y presión oncótica local. Todas las presiones que hemos aprendido están aquí, por eso se las he enseñado. No debería tener problema en fisiología renal, ojalá. La continuación, en verdad, es el tubo contorneado proximal, que llega el flujo neto, 100%. Por ende, ¿qué conviene más? Que el lugar donde llega más sangre, o el lugar que llega menos sangre, tenga más proteínas. ¿Cuál debería tener más proteínas? Para reabsorber. Lógico, entonces, la mayor parte de las sustancias, el 80% de las sustancias, sodio, potasio, glucosa, bicarbonato, magnesio, todo, en su mayoría se reabsorbe en este segmento. A medida que va avanzando el segmento, encontramos el inicio del asa de GL, ¿no es verdad? El inicio del asa de GL, fíjense, por eso es tan difícil ser nefrólogo, el inicio del asa de GL que filtra 54 litros. ¿Y por qué filtrará 54 litros? Porque este volumen se empezó a difundir y empezó a ser reabsorbido. Entonces, para cuando ya llega el volumen de sangre, hasta acá, ya se reabsorbió un porcentaje y queda el 30%, corresponde a 54 litros. ¿Alguien aquí conocen que orine 180 litros al día? Entonces el riñón reabsorbe mucha agua. ¿Conocen a alguien que orine 54 litros al día? Entonces el riñón reabsorbe mucha agua. La osmolaridad se mantiene porque se mantienen las presiones. Entonces se reabsorbe y se secreta en mismas cantidades. Al final del asa de Henle corresponden a 18 litros al día. El percentil de volumen, ¿por qué le preguntó a su compañera si absorbíamos lo mismo? Porque es imposible. Y aquí está, pero está vacío. Porque depende, si yo ahorita, en el transcurso de la mañana hasta este momento, me he tomado 2,5 litros de agua, voy a tener una variable. Pero si me he tomado apenas 700 ml de agua, ¿voy a tener lo mismo? No. Para cuando lleguemos a este valor, se va a ver modificado de acuerdo a la dieta. Eso se llama ley de balance de masa. Porque si no he tomado nada, voy a absorber mucha agua. Si mis necesidades de agua han sido ya cubiertas, voy a excretar mucha agua. Sí. Y finalmente, el túbulo colector. ¿Cuánto filtra? 1.5 litros al día. ¿Este valor le suena familiar? Se llama gasto urinario. Así como hay gasto cardíaco, que era el volumen de sangre que salía en un latido en una unidad de tiempo de 1 minuto, en una unidad de tiempo de un día, ¿orinaremos 1,5 litros? Sí. Aquí está. 50.200 miliosmoles. Entonces, la unidad, para sus vidas, señores, no para mi clase, para sus vidas, la unidad que determina el gasto urinario es el túbulo colector. Todo antes de eso puede reabsorber o variar, pero cuánto ha orinado una persona lo determina exclusivamente el túbulo colector. El túbulo colector determina cuánto orina una persona. En cada segmento, fíjense, hay R y S. R y S. ¿Qué reabsorbe? ¿Y por qué reabsorbemos y secretamos? ¿Cuál es la finalidad de eso? ¿Se ha modificado el valor de agua? Sí, pero la osmolaridad no se modifica. Es decir, utiliza la ley de Starling para igualar las presiones y de esa forma, ¿qué pasa? Si las presiones están igualadas, si las presiones están igualadas, ¿se puede reumatizar o se puede deshidratar? No puede. Para eso. ¿Alguna vez has escuchado un edema renal? Sí, existe, pero no son aquí, son post-renal. Si tienes una piedra obstruyendo tu vejiga, se edematiza. Pero no es por eso.
Entonces vemos, no es verdad, el patrón de movimiento de las moléculas tiene que llegar por la sangre y filtrarse. Cuando se filtran, fíjense, porque esto es importante, cómo el agua, o perdón, las sustancias con el agua están ocupando ya un espacio en la cápsula de Bowman. Se empiezan a difundir las sustancias, es decir, primero, ¿qué se va a mover? Las sustancias que necesitan proteínas para absorberse, las sustancias que se mueven sin proteínas. Entonces, ¿qué es lo primero que se difunde? Entonces, por eso está ahí, para garantizar esto, la difusión del simple del agua, y posteriormente, no es verdad, la activación de las proteínas que reabsorben las sustancias, que vamos a ver después cómo se reabsorben las sustancias. Entonces tenemos una serie de variables que corresponden a la filtración, es decir, las sustancias que han ingresado a la luz del túbulo, las sustancias que vuelven a la sangre, que se llama índice de reabsorción, y las sustancias que estaban en la sangre ya no vamos a necesitar que vuelven al túbulo renal, que corresponde a la secreción, y finalmente la pérdida, que es la excreción. Estas variables son filtración menos reabsorción más secreción es igual a excreción. ¿Y para qué sirve esto? ¿Por qué estamos viendo estas variables? ¿Qué nos ayudan? Lo que nosotros estamos viendo es que el plasma sanguíneo es el que está filtrado. Este plasma sanguíneo, a medida que va avanzando por los circuitos, que es todo lo que pueden aproximar, los segmentos de la nefrona, va aumentando o disminuyendo la cantidad. Va disminuyendo correctamente. Pero ¿cómo va la reabsorción? Va disminuyendo o aumentando. La reabsorción aumenta, corre ahí. Hay secreción, que es la pérdida, filtración, que es la pérdida, y la reabsorción que le gana a ambos. ¿Y cómo hace para ganarles? Muy sencillo. Ustedes también aquí en la barrera de filtración, tal cual nos estoy explicando. Esto es una microfotografía. ¿Ven? Es especial. Los vasos sanguíneos son lisos. Y en esta microfotografía tienen esta red. Está hecha para filtrar. Entonces lo que ustedes están viendo es una imagen, ¿no es verdad?, anterior. Es como si estuvieran viendo de frente al vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo, como ustedes pueden ver, entonces repasamos las partes, ¿no es verdad?, del globo negro. Tenemos la cápsula de Bowman, ¿no es verdad?, que está donde se encuentra la mayor parte de las cosas. Tenemos los capilares, que corresponden a la arteria aferente y a la arteria aferente, los procesos podocitarios o los podocitos y las células mesentéricas. Todos esos son los componentes de la barrera de filtración. Entonces aquí vemos, ¿no es verdad?, la luz capilar, las trabéculas del vaso sanguíneo por el que pueden pasar las sustancias, y los procesos podocitarios. Todo lo que pasa a este segmento ha sido filtrado. Todo lo que está en el segmento amarillo ha sido filtrado. Todo lo que está en el segmento sanguíneo no ha sido filtrado. Esta barrera de filtración determina por las variables que les había mencionado. ¿Cuál es la primera variable? El tamaño. Las moléculas grandes no las pasan, no pasan la barrera de filtración. La siguiente variación, el peso. Sustancias mayores a 16, 28.000 kilodaltons no pueden atravesar la barrera de filtración. Y finalmente, la carga eléctrica. Si nosotros viéramos, ¿no es verdad?, tenemos, ¿no es verdad?, nuestros procesos podocitarios, que le sigue la membrana basal y finalmente la luz capilar. La membrana basal es gruesa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Son pasos aquí. Las moléculas que son pequeñas, ¿no es verdad?, las moléculas pequeñas, como por ejemplo, ¿cuáles? Tienen una posibilidad de atravesar, ¿qué cosa? Además, las trabéculas del vaso sanguíneo, ahí, ¿no es verdad?, pueden salir por aquí. Como la membrana basal es gruesa, sin embargo, pueden atravesarla por su diámetro, ¿no es verdad?, y finalmente ser filtradas y pasan ¿a dónde? Aquí. Sin embargo, las proteínas son muy pesadas y no pueden pasar. Esa es la primera variable. La segunda variable, ¿tienen carga eléctrica? ¿Qué carga eléctrica creen que tienen los polímeros? Por lo tanto, se repelen y no podemos filtrar las proteínas. Entonces, cuando hay proteínas en la sangre, se llama proteinuria, que llama la atención. Las proteínas en sangre no deben ser mayores a los 5 miligramos, deben ser menos de 5 miligramos.
Ese es el valor de referencia. Por encima de los 5 miligramos se llama proteinuria microscópica. Por encima de los 150 miligramos se llama proteinuria macroscópica. Y por encima de los 300 miligramos se llama proteinuria en rango nefrótico. No es normal, porque la proteinuria en rango nefrótico responde a un síndrome que se llama síndrome nefrótico. ¿Y qué es señal de que hay una lesión renal? Quiere decir que esto está tan separado que se está filtrando todo en cantidades nefróticas. En contraste, entonces, ya que hemos visto las tres variables, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otras cosas pueden llegar a pasar? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Los glóbulos rojos no debo encontrar en un agarro, como la muestra de orina, la pongo al microscopio, no debe haber más de 3, de 1 a 3 eritrocitos por cada. Si es más de eso, se llama hematuria, hematuria microscópica. ¿Y cómo vemos la hematuria macroscópica? En el microscopio, orina sangre. Muy característico del síndrome nefrítico. Tenemos un síndrome nefrótico en el que orinamos gran cantidad de proteínas, normalmente el inicio de la enfermedad renal crónica, y una enfermedad que contrasta en la que orinamos sangre, que corresponde al síndrome nefrítico. Está diciendo, uno está funcionando